Saludos cordiales nuevamente. En estos momentos nuevamente continuamos con lo que es planificación, pero en este caso ya centrándonos en lo que es una actividad de aprendizaje. Muy bien, entonces les voy a compartir una actividad de aprendizaje que nos ha compartido una maestra. Le agradecemos a la maestra por habernos facilitado el material. Muy bien, aquí ustedes pueden observar, miren, ahí está. Vamos a poder visualizarlo aquí. Vamos, aquí está. Este es el material que nos ha facilitado la maestra. Esta es su actividad de aprendizaje. Vamos a ver si lo pueden observar. Ya, muy bien. Entonces, vamos viendo. Está la parte protocolar con el título de su actividad, sus campos temáticos que va a trabajar. Habla de congruencia de triángulos. ¿Qué más? Está su propósito de aprendizaje, respondiendo al qué y al para qué. Y luego viene el cuadrito también de propósitos de aprendizaje. Ahí están, que luego vamos a usar. Aquí están sus competencias transversales, sus enfoques transversales con sus acciones observables. Aquí le faltó acciones observables para la competencia transversal. Por aquí tenemos, miren, esto ya lo vimos, la secuencia didáctica. ¿Cómo la ha organizado la maestra? Tiene un inicio que tiene que ver con un reflexiono, desde el saludo, el soporte socioemocional, la motivación, la recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo, el propósito y evidencia de aprendizaje. Luego viene una fase exploro, donde formalizan los aprendizajes. Ahí está, miren. Luego viene la situación significativa. Ahí lo tenemos. La familiarización con la situación, y creo que desde aquí empezaría la fase explica, con su búsqueda y ejecución de estrategias, socialización de representaciones, y viene su fase evalúa, ¿no? Donde ya exteriorizan su actividad, comunican, la socializan y se metacognicionan, es decir, responden a preguntas y hacen la transferencia, es decir, lo que pueden abordar en casa. Luego tiene sus materiales y recursos a utilizar, el instrumento que va a usar y bueno, una reflexión de qué lograron y qué dificultades tuvieron, que está genial esta partecita. Muy bien, ahora les voy a compartir la actividad de aprendizaje que ha desarrollado la maestra. Un ratito, nos vamos a la actividad de aprendizaje. Ahí está, miren, ahorita les muestro. Esta es su ficha ya. Lo que les mostré es la actividad de aprendizaje, pero lo que les estoy mostrando ahora es su ficha de aprendizaje que le entrega a sus estudiantes. No quiere cambiar. Ya, esto debe cambiar, pero no quiere. Ya, su ficha. Transición. No quiere. A ver, vamos a comprobar un ratito. Vamos a comprobar. No lo veo, no sé por qué no quiere. No quiere pasar esto. ¿Qué está pasando? No le he cambiado. Creo que es eso. A ver, vamos a ver si así. Interesante. Miren, aquí está su ficha de aprendizaje. ¿Lo pueden ver ahora? Vamos a ir a su ficha. Ya, lo que les he mostrado anteriormente es la actividad de aprendizaje. Y ahora les voy a compartir la ficha de actividades que ella trabaja para esa actividad de aprendizaje, que también lo menciona dentro de su actividad. Entonces, ficha de actividades número 1. Vamos a ver si lo logran ver. Sí, ¿verdad? Ahí está, miren. Esta es la ficha que en este caso
están trabajando. Lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Ahí tenemos su ficha de actividad número 1, eso es para la semana 1. ¿Cómo se llama? Su actividad: igualdad en nuestras metas, criterios de congruencia. Ahí está el nombre del estudiante y viene su primera etapa, descubrimiento guiado, es decir, es la estrategia que está aplicando, y aquí va a aplicar el concepto de congruencia. Les entrega material y van tratando de usarlo de tal manera que puedan utilizar el molde y colocarlo sobre esa figura. Y a partir de ahí van a descubrir qué triángulos coinciden exactamente con el triángulo 1 y qué características tienen esos triángulos para que coincidan. ¿Estamos? Ya, esa es su actividad número 1, donde quiere la maestra encontrar el concepto de congruencia. Luego, en la actividad número 2, van descubriendo los criterios. Actúan como constructores los estudiantes. ¿Por qué? Porque aquí ellos van a crear su propio material. Van a construir su propio triángulo, ¿verdad? De tal manera que tengan en cuenta los 3 criterios, en este caso, de congruencia. Ahí tenemos el criterio lado, 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 y el criterio lado, ángulo, lado, el criterio ángulo, lado y ángulo. Entonces ahí están, van a construir figuras, van a responder a las preguntas, de igual forma para el segundo criterio y para el tercer criterio. A partir de crear la figura y responder, en este caso, a las preguntas, van a elaborar una conclusión. Estamos según las instrucciones que tienen ahí. Luego viene ya la segunda etapa, que es formaliza los aprendizajes. Fíjense que esta parte de acá, ¿en dónde está en su actividad de aprendizaje? Vamos a la actividad. Vamos a la actividad y nos vamos a la actividad para que lo puedan relacionar. Ahí está. Esta es la actividad de la maestra. Miren en la parte donde dice secuencia. Aquí dice: su reto inicial es que encuentren en la ficha. ¿Qué van a encontrar en la ficha? Ellos van a actuar en calidad de inspectores de calidad en una fábrica de piezas y van a descubrir qué piezas, clones, son exactamente iguales al triángulo número 1. Entonces eso tiene que ver con la actividad 1, ¿verdad? Ahí está. Y luego viene lo siguiente, miren. Luego que viene la segunda actividad de los criterios de congruencia, vienen por acá. Los chicos actúan como constructores teniendo en cuenta estos criterios de congruencia. Entonces van creando y van respondiendo a preguntas. Claro, lo van creando en base a medidas, van resolviendo preguntas y establecen su conclusión. Seguro para identificar o para reconocer el criterio de congruencia. Muy bien. Y luego vamos con la situación significativa número 3, donde formalizan. A ver, vamos a ver qué dice su actividad. ¿Estamos? Nos vamos acá nuevamente. Nos vamos a la actividad. ¿Ya? Aquí lo tenemos. Miren, observen acá. Esto ya lo mostró la maestra en su reflexiona. Aquí está en la parte del explora. Y viene la parte de formaliza, pero todavía no le muestra la situación significativa que tiene acá. Todavía la maestra quiere formalizar el aprendizaje, pero ¿quién lo formaliza? La maestra. Vamos a ver cómo podríamos darle un giro donde formalice el estudiante. Es decir, aquí es donde el estudiante debería demostrar su comprensión, porque ya actuó como inspector, ya actuó como constructor. Entonces ahora tiene que comunicar esa comprensión, donde qué lados son los correspondientes, qué ángulos correspondientes hay y en base a los criterios, ¿no? ¿Qué criterios hay? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son semejantes? ¿Cuáles no son semejantes? ¿Cuándo 2 triángulos son congruentes? ¿No? Entonces,
eso tendría que demostrar su comprensión el estudiante. ¿Para qué? Para que luego usen estrategias. Aquí deberían usar estrategias y debería haber otra ruta. Ahora lo vamos a ver. Y luego viene la situación significativa, donde es aquí ya la maestra lo pasa ya cuando va a evaluar, ¿no? Y esto tiene que desarrollar en las siguientes 2 horas, después de retroalimentar los momentos de una actividad de aprendizaje que desarrollaron en las 2 horas anteriores. Muy bien. Entonces ahí está. ¿Lo pueden ver? De esto trata su ficha de actividad de aprendizaje. Esto es lo que le da al estudiante y eso es lo que desarrolla. En la situación significativa para las 2 últimas horas, donde va a evaluar, el momento evalúa, aquí tratan, por ejemplo, la situación, es decir, dan a conocer, se familiarizan con la situación y a partir de ahí como que traducen datos o modelan datos, ¿no? De tal manera que puedan diseñar y seleccionar una estrategia y ejecutar la estrategia o el plan. Y luego, bueno, viene una autoevaluación. Eso es lo que nos entrega la maestra. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a unir la actividad con la ficha para que no sean 2 elementos por separados y no se desvirtúen. Por ejemplo, en la actividad me dice que después trata de formalizar. Sin embargo, en la otra parte, en la actividad de aprendizaje, ahí menciona, tiene todo un proceso a seguir, ¿no? Está la actividad número 1 que menciona en su ficha para el estudiante. Está la actividad número 2, donde van a hacer las veces de constructores. Sin embargo, de ahí salta la situación, pero no especifica cómo van a saltar a eso, donde el docente, aunque acá lo dice, el docente consolida los conceptos para luego pasar a la situación significativa. Entonces acá, en su ruta, quiere decir que acá el estudiante actúa. Aquí ya hay una evidencia. Actúa como inspector, tratando de ver qué triángulos son los que coinciden, ¿no? Acá actúan como constructores, donde tratan de reconocer criterios. Y aquí interviene la maestra, formalizando el aprendizaje, para luego saltar a la situación significativa que dice su actividad de aprendizaje. Y sigue todo lo demás. Ahora miren, para que no se haga doble trabajo, vamos acá. ¿Ya? Vamos acá, nos vamos ahora a esta escena. Nos vamos ahora a la escena 5. Un ratito, vamos a ver si se logra. A ver, vamos a ver. Miren esta actividad de aprendizaje. Observen esta actividad. A ver, quiero ver si lo logran ver. Vamos a verificar. Sí, está genial. Ahora miren lo de acá. A ver. Ya, aquí estamos. Esta es la misma actividad de aprendizaje de la maestra. Lo único que hemos hecho es de que haya alineación constructiva curricular entre sus competencias, capacidades, estándares, criterios de evaluación, su evidencia y el instrumento que va a usar. Por lo tanto, observen acá. La maestra al final de cuentas va a movilizar las 4 capacidades, porque al final dice que van a socializar lo que han hecho. Entonces, y es donde van a tener que argumentar. Entonces, la primera capacidad trata de modelar objetos con formas geométricas y sus transformaciones. La segunda capacidad usa estrategias y procedimientos para medir y orientarse en el espacio. Esta es la tercera capacidad. La segunda es comunica su comprensión. No lo ha considerado acá la maestra, más bien la maestra es la que comunica la comprensión, aunque debería ser el estudiante. Y luego argumenta, pues nosotros vamos a agregar también comunica su comprensión. ¿Estamos? Comunica su comprensión y todo lo que sigue, ya, y todo lo que sigue, ahí está. Luego viene el estándar de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a evaluar tiene que estar en función
a mi estándar de aprendizaje, y en mi estándar está movilizando las capacidades. Solamente sé que así mi estudiante está logrando la competencia en cada uno de sus niveles, ya sea en un nivel A, en un nivel B, en un nivel C o en un nivel AD. Entonces, miren el criterio de evaluación. El estándar me dice: resuelve problemas en los que modela características de objetos con formas geométricas compuestas, cuerpos de revolución, sus elementos y propiedades, líneas, puntos notables, relaciones métricas de triángulos y distancias entre dos puntos, ecuación de la recta y parábola, la ubicación compleja, distancias inaccesibles, movimientos, trayectorias complejas de objetos mediante coordenadas cartesianas, razones trigonométricas, mapas y planos a escala. Luego menciona referente a la segunda capacidad. Expresa su comprensión de la relación entre las medidas de los lados de un triángulo y sus proyecciones, la distinción entre transformaciones geométricas que conservan la forma de aquellas que conservan las medidas de los objetos, y de cómo se generan cuerpos de revolución, usando construcciones con regla y compás. Clasifica polígonos y cuerpos geométricos según sus propiedades, reconociendo la inclusión de una clase en otra. Luego viene la tercera capacidad. Selecciona, combina y adapta variadas estrategias, procedimientos, recursos para determinar la longitud, perímetro, área y volumen de formas compuestas, así como construir mapas a escalas, homotesias e isometrías. Plantea y compara afirmaciones sobre enunciados opuestos o casos especiales de las propiedades de las formas geométricas. Y viene la última capacidad: justifica, comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante contraejemplos o propiedades geométricas. ¿Cómo quedaría entonces mi criterio de evaluación, donde debo movilizar estas 4 capacidades? Modela la estructura mediante figuras geométricas, porque estamos trabajando en base a estructuras. La maestra le presenta un caso. Entonces, modela la estructura mediante figuras geométricas y relaciones de congruencias entre triángulos, porque eso es lo que está abordando la maestra, sobre congruencia de triángulos, criterios de congruencia. Representa y comunica, sería la segunda capacidad, comunica su comprensión. Representa y comunica las relaciones entre sus elementos utilizando un lenguaje geométrico. Entonces, ¿qué ruta le ofrezco a mi estudiante para que también logre esta capacidad? Y quien comunique la comprensión no sea la maestra o el maestro, sino el estudiante. Y luego viene la tercera capacidad. Selecciona y aplica estrategias para determinar medidas desconocidas en el plano, y argumenta la validez de sus procedimientos y conclusiones utilizando propiedades geométricas y criterios de congruencia. Entonces, aquí usa la evidencia y usa el principio matemático. ¿Estamos? ¿Y cuál sería la evidencia? Pues la resolución de casos que ella le comparte, determinando la longitud de la base, QM, y justificando la congruencia de los triángulos mediante representaciones y argumentos matemáticos, ¿no? Esta es una posible evidencia en función a lo que ha trabajado la maestra. Entonces, miren la forma que le hemos dado a lo que la maestra presentó. Instrumento de evaluación, bueno, vamos a dejarle que es una lista de cotejo, ya, vamos a dejarle. Listo. Ahí está. Las competencias transversales, aquí no hemos tocado nada, pero debería haber acciones observables. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy trabajando, se desenvuelve en entornos virtuales, por lo tanto a esta competencia no la toco. La que sí estoy trabajando es gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces yo tengo que escribir acciones observables si planteo metas, si hace seguimiento a esas metas, si usa estrategias para poder lograr sus metas, si va evaluando y reajustando acciones para ver si va o en pos de ese logro de metas. Entonces debe haber acciones observables aquí. Sus enfoques transversales, bueno, va a trabajar 2 enfoques en esta actividad con estos valores, y estas son las acciones observables, que me parece genial. Luego hemos cogido de la parte última de su actividad de aprendizaje, la hemos movido a la primera parte, donde están los materiales o recursos a utilizar y el instrumento que va a emplear, que lo menciona también adelante, ¿no? Simplemente hemos hecho un corte y un pega, mejor dicho. Y ahora nos vamos a la secuencia didáctica. La secuencia didáctica, ¿cómo lo hemos organizado? En su inicio, que la maestra lo toca, pero nosotros le hemos colocado reflexiona. ¿Cuántos minutos en total? 18 minutos, porque la maestra hace un corte, entonces, por cada actividad que ejecuta. Entonces, para la primera 10 minutos, para la segunda 5 minutos, para la tercera debe ser ya en 3 minutos. Ya, vamos.
¿Cómo empezamos? ¿Cómo empieza la maestra? Con sus saludos cordiales, pero no de la forma como lo presenta la maestra. Miren, vamos a ver acá. ¿Qué nos dice la maestra en su actividad? Para que se convierta ya en una actividad de aprendizaje y no siga cogiendo o arrastrando lo que es el formato de una sesión de aprendizaje. Miren, voy nuevamente acá para mostrar. Estamos. Le agradecemos nuevamente a la maestra que nos ha facilitado el material. ¿Ya? Esto con la finalidad de poder reforzar. ¿Ya? Miren aquí está la actividad de la maestra. Quiero ver si eso se está mostrando. Muy bien, esta es la actividad de la maestra. Ahí está. Y nos vamos a su parte de reflexión. ¿Qué nos dice la maestra? La maestra dice: el docente recibe a los estudiantes con un saludo afectuoso, estableciendo un clima de confianza. Eso es lo que nos dice. A ver, vamos a ver si se logra visualizar. Sí, ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes. Entonces, luego dice: se dialoga sobre la importancia en acuerdos de convivencia que está en función al estudiante, se organizan en parejas, se distribuye la ficha, se lanza el reto inicial, es decir, en función a lo que hace el docente. ¿Cómo nosotros lo hemos planteado? Miren acá, voy nuevamente a mi escena de acá. ¿Estamos? ¿Cómo podríamos empezar? Saludos cordiales, ¿cómo están? ¿Sabían qué? Y lanzamos algo en términos matemáticos. Muy interesante, ¿no? Y luego, para iniciar esta actividad, es importante que contemos con nuestros acuerdos de convivencia. No decimos que vamos a crear, sino es importante que contemos con nuestros acuerdos de convivencia. Recuerda, todos nos sentimos bien. Si el aula percibe un buen clima de confianza, esto nos permitirá a todos aprender. Ahora en esta actividad se convierte en tu ficha de actividades número 1. No le decimos que se le comparte una ficha, sino esta actividad se convierte en tu ficha de actividad. Sé buen observador, usa materiales que nos permitirán modelar ciertas figuras y a partir de ahí resolver casos. Y le ponemos lo que pone la maestra: triángulos de papel. Luego recuperamos saberes previos y le planteamos lo que dice la maestra: asume el siguiente reto inicial de tu ficha, pero ya dándole forma en que el estudiante lo hace. Imaginemos que somos los inspectores de calidad en una fábrica de piezas de acero. Nuestra tarea es encontrar qué piezas del 2 al 5 son el clon exacto de la pieza maestra triángulo 1. Para deducirlo, puedes imaginar que giras o volteas las figuras o utilizas tus instrumentos de medida como regla y transportador. Todo está ahora en función al estudiante y es lo mismo que ha hecho la maestra, pero le hemos dado un giro. Y luego comprobación. ¿Qué decimos? Para verificar tu respuesta, utiliza el molde de cartulina del triángulo 1 proporcionado por tu docente. Bueno, acá le hemos dejado esto. Superponlo unos a uno sobre los triángulos 2, 3, 4 y 5 y observa los resultados, porque recuerda que recién nos estamos familiarizando con el estudiante. Esta es la fase reflexión. ¿Qué descubren acá los chicos? A partir de la experiencia física, cuando superpusieron los triángulos y encajaron de los triángulos 2 al 5, ¿cuáles coinciden exactamente con el triángulo 1? ¿Qué elementos geométricos específicos le hacen coincidir? Miren lo que le hemos agregado. ¿Qué características tiene? Para que el estudiante reflexione un poquito más profundo. ¿Son en realidad el mismo triángulo o diferente? Y le ponemos un recuerda. En geometría, cuando dos figuras coinciden perfectamente en todos sus bordes y esquinas al superponerse, se dice que son congruentes. Se le da ese dato adicional si el estudiante lo toma. A ver, vamos a ver luego. Muy bien. Entonces nos vamos ahora a su conflicto cognitivo que dice la maestra. Para asegurarnos de que el herrero construya un triángulo de acero idéntico al de nuestro diseño, es necesario enviarle la medida de los 3 lados y los 3 ángulos, 6 datos en total. ¿O existirá una cantidad mínima de datos con la que no puede equivocarse? ¿Existirá una cantidad mínima de datos con la que no pueda equivocarse? Dice, bueno, ¿es necesario enviarle? Dice, ¿o existirá una cantidad mínima de datos con la que no puede equivocarse? Miren, le damos esta ruta, no le dejamos solo, le damos esta ruta, que nos dé cuál es el lado AB, que nos dé cuál es el lado BC, cuál será el siguiente lado, y le damos otro recuerda. Cada vez que te comparta estas figuras, es necesario que identifiques el valor de cada lado.
Asimismo, observa que en su interior encontramos ángulos. ¿Cuáles creen que serán sus medidas? Y aquí colocan las medidas de los ángulos. ¿Qué podríamos usar para identificar su valor? ¿Se dan cuenta? En cambio, en la actividad de aprendizaje anterior no lo había. Entonces es necesario proporcionarle ruta para cada momento. ¿Estamos? Miren, regreso nuevamente a la actividad de la maestra y le vamos a colocar su actividad. Vamos a ver si se está proyectando. Sí, ¿verdad? Ya, listo. Yo estoy aquí en la actividad. Miren, ya hemos colocado el conflicto cognitivo. La maestra le da esta partecita. Entonces, que aquí sí está, suena como accionar del estudiante. Solamente lo que nosotros le hemos agregado es una pequeña ruta para seguir encaminando. ¿Estamos? Y luego viene su propósito, ¿no? Hoy descubriremos cuáles son esos datos mínimos y los usaremos para resolver un problema de construcción real. Muy bien, mírenlo acá. Entonces esta partecita y luego viene su formaliza donde ella quiere consolidar los conceptos. Y la idea acá no es que ella lo consolide porque no queremos que ella comunique su comprensión, sino el estudiante comunique su comprensión. Entonces, ¿cómo le damos ese giro? Miren acá, nuevamente regreso a lo que ya se corrigió. Ya, regresamos a lo que ya se corrigió. Miren, ya creo que estoy aquí. A ver, aquí lo tenemos, miren. Ella nos da este dato para el conflicto cognitivo, entonces hay que proporcionarle una ruta para que se pueda seguir orientando. Ahora viene el propósito, lo hemos dejado igual, y viene la siguiente fase, la fase exploro. ¿Cuántos minutos se va a tomar acá? 30 minutos. Mira, fíjense que acá se tomó ¿cuántos minutos? Para esto se tomó 10 minutos hasta que consigan hasta que cojan el triángulo, lo proyecten sobre el otro, respondan a estas preguntas 10 minutos y acá unos 3 minutos. Y para el propósito, para que lo extienda sus 2 minutos más, ahí está sus 10, diré sus 3 minutos más, sus 10, 5 y 3. Ahora nos vamos al siguiente momento de la actividad, que es el exploro. Acá hay 20 más 10 minutos, ya, vamos. Aquí está cuando la maestra le da que son constructores en su ficha de aprendizaje, de su actividad, ¿verdad? Entonces la capacidad, miren, sigo en la capacidad número 1, empiezo a evaluar. Yo puedo evaluar ya desde acá porque el niño ya me está dando información. Acá hay una evidencia para la primera capacidad, porque aquí yo estoy modelando. Estamos modelando y seguimos modelando objetos en esta actividad número 2. ¿Por qué? Porque el estudiante asume el rol de constructores. Arriba asumió el rol de ser ¿qué? Inspector, acá de constructor. Entonces miren cómo se ha cogido de su ficha. Ahí está la capacidad, está la actividad, los materiales que va a usar y las indicaciones para el trabajo. Formen equipos de 4 integrantes, bueno, ellos se forman, van a prestar atención, el equipo juntará, bueno, ahí están las indicaciones que le hemos cogido tal cual. Y viene esta parte de la evidencia. Miren, esta parte de la evidencia donde la maestra prácticamente es lo que ella ha proporcionado, pero para la primera capacidad, que es modela objetos con formas geométricas. El estudiante crea sus propios triángulos en base a las medidas que le dan. Miren, aquí están. Crea su propio triángulo en base a las medidas que le dan y las hacen encajar para ver si encajan o no perfectamente. Y si no encajan, ¿qué dato faltaría? Dice. Y luego establecen su conclusión. Incluso para la conclusión hay que darle una pequeña ruta. Acá la maestra le dice, si 3 lados de un triángulo son iguales a los 3 lados del otro, entonces los triángulos son, le da su pequeña ruta para que solamente dé el término, ¿verdad? Pero igual siguen modelando y a la vez comunicando también parte de su comprensión, que está genial, pero es muy cortito el que comunique su comprensión con solamente identificar si son congruentes o no son congruentes. Entonces, hay que darle que se explaye un poquito más el estudiante. Acá para el reto 2, para el segundo criterio, igual le hace que construya un triángulo y le hace ver si encaja perfectamente y si no encaja, qué dato faltaría. Y le da una nueva instrucción la maestra. Y luego ahora le pide nuevamente que observe si encaja perfectamente y le da la parte de la conclusión solamente para que el niño dé el término.
que todavía no estaríamos evaluando en su totalidad la segunda capacidad. Pero sí hay, miren, sí hay una interfase, si hay un tránsito de la primera capacidad para la segunda capacidad, pero no podríamos evaluar como tal la segunda capacidad. ¿Estamos? Entonces, si hay una ruta de interfase, yo lo llamaría esto ruta de interfase de la primera a la segunda capacidad. ¿Estamos? Entonces, mire, ahí está, ya está modela y por acá inicio, comunica su comprensión. Estamos en la parte de que esto ya están explorando porque ellos mismos se están construyendo. En el otro simplemente la maestra ya les dio los triángulos y solamente lo hacen superponer el uno con el otro. Entonces, ¿para qué? Para poder familiarizarnos y ver datos, ¿no? Aprovechar ciertos datos. Y por ahí como que relacionen que también tiene que ver con modela, con la primera capacidad. Ahora nos vamos a la segunda capacidad, comunica su comprensión. Miren, la maestra es la que comunicaba la comprensión. Ahora debe ser los estudiantes que comuniquen su comprensión. ¿Cómo lo hacen? Pues debe haber un propósito, dice, establecen relación entre cada uno de los elementos que incluye el modelado. Ya listo, ¿para qué? Para aprender a resolver problemas geométricos. Entonces, miren, acá se le da una pequeña ruta, ¿lo ven? Esta es la pequeña ruta que nosotros le estamos dando. ¿Para qué? Para que el niño pueda comunicar su comprensión. Por ejemplo, lados correspondientes AB igual a A' con B'. Estamos con esto. AB es igual a A' con B', le dice, de este triángulo con este triángulo. Entonces, ahora continúa con los demás lados. Le da el primero, ya no le da todos los lados correspondientes, sino le da un solo lado, es decir, un par de lados correspondientes, y luego le pide los otros lados. Por ejemplo, ahora continúa con los demás lados. AC, que en este caso sería AC, ¿cuál sería su lado correspondiente? De repente A' con C', ¿no? Entonces lo colocaría ahí. ¿Y cuál sería su lado correspondiente a B' con C'? En este primer triángulo. Entonces, miren, y de la misma forma con los ángulos. De repente aquí también van a demostrar su comprensión. Le dice, mira, el ángulo A es igual al ángulo A'. Entonces ahí tenemos el ángulo A es igual al ángulo del A'. Entonces, ¿para qué? Para que sean ángulos correspondientes. Ya le da un ejemplo. Entonces ahora continúa con los demás lados para que ellos demuestren su comprensión, a ver si lo realmente están comprendiendo. Y luego al final miren lo que se le da. ¿Qué son los triángulos ABC y triángulo A'B', C'? ¿Qué son? Si acá tenemos lados correspondientes y tenemos ángulos correspondientes, ¿qué son? Aquí se utiliza el símbolo, bueno, semejante, es decir, el triángulo ABC es semejante al triángulo ABC'. ¿Qué se lee? El triángulo ABC es... ¿Y qué podríamos decir? Y ya el niño está demostrando su comprensión, está comunicando su parte de lo que él está comprendiendo, pero no le estamos dejando solo. Y luego le damos otro recuerda. Dos triángulos son congruentes si las medidas de los lados y los ángulos correspondientes son iguales. Si de repente no logra, hay estudiantes que no todavía pueden identificar acá el principio, en este caso, de la congruencia. Entonces de triángulos, entonces le damos otra vez, a ver, recuerda, entonces por ahí que lo pueden relacionar y puede ayudar en su comprensión, ¿no? Para otro tipo de estudiantes que están en otro nivel. Entonces seguimos dándole ruta, miren, seguimos dándole ruta para seguir evidenciando que realmente han comprendido y deben comunicar esa comprensión. Mira, le damos, observa los triángulos y completa, ahí está. Y ellos van a completar. El triángulo AB mide 5 centímetros, me dice. El triángulo, el segmento, en este caso el lado AB de este triángulo ABC, mide 5 centímetros. Y BC, el lado BC mide 4 y el lado AC mide 6. Y de la misma forma, el triángulo DEF, que es esto, DE vale 5 centímetros, EF vale 4 y DF vale 6 centímetros. Y me pide que complete. ¿Cuánto vale AB? ¿Cuánto vale BC? ¿Cuánto vale AC? Para que el estudiante pueda llegar a comprender.
Recuerden que en el aula no solamente tenemos con niveles esperados y unos cuantos destacados, sino también tenemos en proceso y en inicio. Miren, nos vamos a la evidencia 2. Aumentamos la complejidad, ya no le pedimos valores de los lados, sino valores de los ángulos para que se familiaricen. Nos vamos con el ángulo A. Tenemos del triángulo ABC. ¿Cuánto mide? 50 grados, ¿no? Entonces le pedimos que nos dé esas medidas. Y nos vamos a la evidencia 3. Ahora ya no le pedimos de lados ni de ángulos. Ahora relacionamos vértices, dice. Vamos con los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Tenemos vértice P, Q, R, X, Y, Z. ¿Sí o no? Entonces me dice completa. P, ¿qué significa P? O P, ¿qué viene a ser? Q, ¿qué viene a ser? R, ¿qué viene a ser? Luego completa. P con Q, ¿qué pasa con P con Q? ¿Y qué pasa Q con R? ¿Y qué pasa P con R? Entonces el niño tiene que dar a conocer aquí cómo, a ver, vemos cómo relaciona esos vértices los chicos. Y nos vamos a la evidencia 4. Elevamos el nivel al niño. Hacemos que determinen medidas faltantes. Le damos nuevamente los triángulos ABC y triángulo de y F. Y le decimos que AB vale 8 centímetros. AB 8 centímetros, BC 10 y AC 12. Entonces ahora nos vamos con el siguiente triángulo. Él tiene que dar ya las medidas. Se dan cuenta que acá en la evidencia 1 solamente nos dan del triángulo ABC sus lados. En la evidencia 2 nos dan los ángulos del triángulo ABC, sus ángulos. En la evidencia 3 ya nos dice qué sucede con los vértices y qué sucede con los lados, ¿no? Ahora luego nos dice determina las medidas faltantes. Si acá me dice que es semejante, entonces ¿cuáles serán sus medidas? Ya me dieron las medidas del triángulo ABC, pero no me dieron las medidas del triángulo de IF. Pero si yo ya completé esto, me voy dando cuenta cuáles son sus medidas. Y luego pasamos a la evidencia 5. A partir de ahí le doy otra ruta, donde el niño me tiene que dar si son congruentes o no y por qué son congruentes. Tienen que justificar. Miren cómo comunican su comprensión. Quien formaliza acá no es el docente, es el estudiante. Entonces, ¿tiene los mismos ángulos? Me va a responder, pero de diferente tamaño. A ver, vamos, ¿por qué? Todos los lados correspondientes son iguales. Vamos. Todos los lados correspondientes iguales. ¿O tienen los lados correspondientes iguales? Me van a decir sí, no, pero me van a escribir el por qué. Y luego saltamos a la evidencia número 6. Explico ya con mis palabras. Y ni siquiera le dejo solo. Miren, le doy una oración. 2 triángulos son congruentes cuando, y acá explican un poquito más profundo, que es más profundo a que solamente me den el término acá. Miren, porque acá me da solamente el término. 2 triángulos son y nada más. Mientras que acá le doy toda una ruta y que me puedo ayudar con la IA. Acá, por ejemplo, para hacer todo esto yo me he ayudado con la IA. ¿Para qué está la IA ahora? Muy bien. Entonces, ya tengo la evidencia 6. Y fíjense, miren qué hago. Lados correspondientes. Ahora hago que sinteticen su idea. ¿Cuáles son los lados correspondientes a B, BC, AC? ¿Cuáles son los ángulos A, B, C? Y escriben utilizando un símbolo. Muy bien. Es decir, escriben utilizando el símbolo, que en este caso son semejantes. ¿Pero a quién son semejantes? Pues va a dar, en este caso, al otro triángulo. Y van a explicar por qué son congruentes. Y van sintetizando. Miren cómo que hay cierto análisis. Van descomponiendo el todo en partes para que el niño lo pueda comprender mejor. Y al final lo coge todas las partes para que luego pueda sintetizarlo en una idea. Estamos explicando. Entonces, fíjense que aquí es el niño que formaliza, es el niño que comunica su comprensión. Y luego le decimos lo siguiente, para elevarle el nivel, nos lo llevamos a los criterios. No le da el docente. El niño tendría que colocar, o si quiere el docente formaliza ya acá. Pero yo diría que acá incluso tú puedes tapar que diga semejante, este símbolo, y el niño te tendría que escribir el símbolo, porque ya analizó todo este lado.
Entonces, un niño en inicio, ¿qué me va a dar? De repente reconoce pocos lados y ángulos correspondientes. De repente un niño en proceso reconoce la mayoría de correspondencias entre lados y ángulos. Y de repente un niño logrado identifica todos los lados correspondientes, justificando la congruencia y utilizando el símbolo semejante, ¿no? Muy bien, entonces fíjense cómo le ayudo al niño. Y luego me voy a la siguiente fase, que se lo han comido, pero sí lo dan, que en este caso es el explico. ¿En cuántos minutos? Miren, fíjense, me dará este tiempo porque necesito hacerlo esto en 2 primeras horas. Aquí en la primera parte, en reflexiono, ya me tomé 18 minutos. Porque le doy todo, simplemente el niño va identificando y va atendiendo a las preguntas. Y en el reflexiono, 18 minutos. En el exploro le estamos colocando, ¿cuántos minutos en exploro? Le estamos colocando 30 minutos. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos, vamos poniendo que aquí se toman 20 minutos los chicos. 20 minutos. Pero aquí, como les doy a cada cosita, se tomarían 10 minutos. Simplemente el niño identifica. O vamos distribuyendo 15-15. O 10 arriba, 20 abajo. Ya, bueno, ahí están sus 30 minutos, porque acá solamente identifican el símbolo, ¿no? Ahora, nos vamos a la siguiente fase de la actividad de aprendizaje. Me voy al explico. El explico lo hago en 40 minutos. Ahí está, 10 más 30 minutos. Recuerden que la actividad es de 90 minutos. Y miren, le comparto otra ruta. No le dejo solito al niño. Le digo, primero, mira, esta ruta para esta capacidad usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio. Primero vas a tener 3 momentos. El momento 1 determinas la estrategia. En el momento 2 diseñas la estrategia. Y en el momento 3 ejecutas la estrategia. Y le doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo determino la estrategia aquí? Analizo el problema y digo, ¿qué me piden? ¿Qué información tengo? ¿Qué estrategias puedo usar? Congruencia de triángulos, relaciones de lados, propiedades de ángulos, proporciones u otras. Y escribo ahí otras. Y luego, ¿qué estrategia elegí? Porque aquí determino la estrategia. Y aquí lo diseño. Aquí estoy diseñando mi estrategia. Y doy mi plan de resolución, porque en el diseño de estrategias hay un plan de acción. Entonces le doy un plan. Identifico triángulos congruentes y coloco el triángulo. Semejante, coloco el otro triángulo. Por criterio de congruencia, de repente. Criterio lado, ángulo, lado, no sé. Establezco qué lados son correspondientes. Vamos, establezco qué lado. Escribo la relación o ecuación. Resuelvo la ecuación y construyo el valor. Y luego, estos son mis protocolos. Aquí no resuelvo, el niño simplemente dice, identifico triángulos congruentes y hace esto. Establece qué lados son correspondientes, ese es su protocolo, es decir, el paso a paso que va a seguir, para que luego en ejecuto la estrategia ya va a resolver. Aquí ya describe paso a paso lo que hizo. Va a dar la respuesta final porque lo tiene que resolver y va a verificar si su respuesta es correcta, si cumple con igual, es decir, si cumple con los criterios que se dan acá. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, fíjense, ahí van reflexionando sobre su aprendizaje, qué estrategia le ayudaron a resolver el problema, qué dificultades, miren que acá se están autoevaluando, cómo pueden aplicar lo aprendido y van, determiné las estrategias adecuadas, es decir, en el primer momento lo logré o estoy en proceso o necesito mejorar. Diseñé, estoy en el segundo momento y ejecuté, estoy en el tercer momento y verifiqué mi resultado porque necesito verificar mi resultado y me comprometo a de repente a ser más creativo o a hacerlo ya de manera de repente elevando el nivel. Bueno, ¿no? Estoy acá tratando de decir solamente palabras. Muy bien, y luego miren, ahora le doy otro caso al niño, otro ejercicio que tiene que resolver y ya el niño me tiene que dar qué estrategia puedo usar, ahora qué estrategia elegí. Y en el diseño de estrategias le digo, diseña la estrategia, cuéntame cuál será el plan de resolución, acá están sus protocolos y acá lo ejecutan y verifican su resultado. Igual para el otro ejercicio, miren, he tomado los ejercicios de la maestra y lo he especificado en cada momento.
bueno, acá dice, acá está mal escrito, ¿verdad? Acá sería cuál. Ajá, ahí sería, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuál será el plan de resolución? Muy bien, entonces, igual para el siguiente ejercicio. Miren, le doy el ejercicio y el niño me tiene que dar la estrategia que va a usar, de varias estrategias, no es que me da de frente la estrategia, qué estrategia eligió y por qué, diseñan los protocolos, es decir, qué paso va a seguir a grandes rasgos, acá aplica la estrategia, tiene que describir cómo lo hizo y lo resuelve, verifica el resultado, ¿ya ven? Ahí está para la tercera capacidad, que es, en este caso, es usa estrategias y ejecuta procedimientos para orientarse en el espacio. ¿Estamos? Miren, le estoy dando la ruta para que el niño no se pierda. Y miren que entre ruta a ruta debe haber una interfase, así como sucede en los cromosomas, ¿verdad? Muy bien. Aquí, vamos acá. Miren acá. Este comunica su comprensión. Miren cómo salto de acá al explico, cómo salto a que usen estrategias. Y miren, no es que de frente me tienen que usar estrategias, sino cómo le encamino a que use estrategias. Primero, cómo determina, cómo diseña y cómo ejecuta. ¿Estamos? Y al final es como lo que nos enseñaban en primaria, en la escuelita. Nos decía, vamos, primero datos, operación, respuesta, ¿no? Abreviando todo eso. Pero ahora es todo en base a estrategias. En la vida se aplica estrategias, para todo se aplica estrategias. Y todo eso forma parte del entrenamiento. Entonces, aquí tenemos, miren, el último ejercicio y veamos si se cumplen los 40 minutos. 10 minutos, la maestra de repente socializa su estrategia y los niños lo toman y usan esa estrategia acá, y 30 minutos para que ellos resuelvan, 10 minutos para cada ejercicio. Miren, 1, 2, 3 y ya está. Y luego me voy, hasta aquí se acabó las primeras 2 horas, es decir, el día de clase. Y luego viene el siguiente día de otras 2 horas. Entonces, ¿qué hace el docente? Tanto que quiere reforzar en base a su actividad, entonces retroalimenta en base a su reflexión, ¿no?, de lo que hizo en el día anterior. Retroalimenta en base a su exploro, en base al día anterior. Retroalimenta en base a su explico, en base al día anterior, hasta que consoliden bien el aprendizaje los chicos. Y luego, entonces viene el evalúo con 50 minutos, donde el niño, estoy mal, ¿verdad? Son 90 minutos, entonces acá estoy mal. Son 10, 20, 40 y 50, está bien, son 90 minutos, ahí están los 90 minutos pedagógicos, ¿no? Muy bien, entonces ahí le damos el caso, que la maestra lo presenta en su actividad y también le da en su ficha, pero ojo, le ayudamos en la ruta, ya le damos el caso. Aquí está lo que habíamos explicado en el video anterior, donde decimos que le planteamos una situación problemática, ¿no? Ahí está, miren. Y la pregunta no debe ser sencilla, es decir, miren acá, creo que me estoy extendiendo demasiado tiempo, pero no importa. Miren acá, me voy a la ruta, vamos, me voy, lo siento, me voy acá a la ruta, creo que esta es, ya, me voy a la ruta. No, me voy, diré, a la ficha de actividad, ya, me voy a la ficha de actividad de la maestra. Estoy acá en la escena, ahí. Me voy a la ficha de actividad de la maestra. Aquí está, miren, esto es lo que está mostrando. Sí, eso es lo que está mostrando. Ahí está. Miren lo que nos da la maestra, que está genial. Nos da la situación significativa y a partir de ahí me dicen que debe comprender la situación significativa. ¿De qué trata la situación planteada y cuál es el objeto principal al diseñar la estructura metálica? Según el texto y el diseño estructural, ¿qué datos geométricos conocidos podemos extraer de los soportes y tirantes? Muy bien, como que aquí están traduciendo datos o están modelando datos. Muy bien. Pero comunica su comprensión de repente solamente con el objetivo principal, no tiene sentido.
tiene que ser en base a lo que estoy planteando y en base a lo que me pide la habilidad, la capacidad. Entonces, y luego me dice que diseñe y seleccione una estrategia. ¿Qué conocimientos pero para ello me pide qué conocimientos o propiedades geométricas serán los más adecuados para relacionar los datos y resolver el problema? De repente aquí la maestra está pidiendo comunica su comprensión y luego al observar la figura, ¿qué relación puede establecer entre el triángulo? Y sigue comunicando su comprensión y lo considera como diseñar una estrategia. Y luego ejecuta el plan, ahí está ejecutando, está observando y luego hace la instalación. Muy bien. Y luego se autoevalúa y ahí muere la actividad, ¿verdad? Ahí muere la actividad. Entonces vamos a ver entonces a lo que se ha planteado, ¿estamos? Ahí está, lo que se ha planteado. Me voy entonces con la actividad de aprendizaje. Vamos a ver si esta es. Vamos a ver si es la misma que estoy proyectando. Sí, está genial. Observen acá, está el caso, pero ya no le pregunto cuál es el objetivo, sino por qué los ingenieros utilizan triángulos en puentes, techos y torres. Tenemos que llevarlo a contextualizar. Está bien, le presentamos el caso de que los ingenieros han determinado los tirantes diagonales principales y que tienen esa longitud, pero es importante que lo lleves a tu contexto. ¿Por qué los ingenieros utilizan triángulos en puentes, techos y torres? ¿Qué ocurriría si una estructura no fuera estable? ¿Cómo saben los ingenieros cuánto deben medir las vigas antes de construir? Es necesario que se familiaricen en este caso con la situación significativa primero, para que una vez que tengan una idea, entonces empezamos a la capacidad número 1. Modela bajo un lenguaje numérico. Vamos a modelar con un lenguaje numérico, pero para eso le pedimos que nos dé los lados, que nos dé los ángulos y que nos dé las medidas. Ahora debe observar, aparecen ángulos alfa repetidos, aparecen ángulos betas repetidos, se forman dos triángulos. A ver, dependiendo de este caso, el niño tiene que tratar de modelar, es decir, tratar de traducir a un lenguaje matemático, extraer datos, mejor dicho. ¿Estamos? Y luego le dice, ¿qué triángulo observas? ¿Qué segmentos parecen estar relacionados? ¿Qué información proporcionan los ángulos alfa y beta? ¿Qué condiciones importantes aporta el segmento PR igual RT? Entonces, ahí vamos a acercarnos un poco a modela bajo un lenguaje numérico. Pues vamos usando acá el lenguaje numérico, no un lenguaje, en este caso, de repente con figuras geométricas. Entonces, nos vamos a la segunda capacidad, comunica su comprensión. Y fíjate que aquí voy a usar lo que me pide esto de acá. Miren, lo voy a colocar a la escena 2 y vamos a colocar a esta sesión, ¿ya? Vamos a colocarle a esta PPT. Ahí, ojalá me lo permita. Ya, y vamos a coger que este sea el caso, ¿no? Este es el caso. Acepto. No me permite, ya mira, no me permite porque yo ya lo moví. Me pide que, ya no importa, pero ya lo expliqué en el video anterior. Sería importante que cojas el video anterior, donde expliqué las rutas que se sigue de acuerdo a los procesos mentales que sigue el cerebro, y en función a eso cómo relacionamos lo que sucede en matemática con lo que sucede en ciencia y tecnología, con lo que sucede en arte y cultura. Entonces vamos nuevamente a donde estamos. Vamos a la actividad número 5. Ya, la actividad número 5, y vamos a ver si esta es. Muy bien, vamos a comprobar. Listo. Aquí tenemos cómo comunican su comprensión. Por ejemplo, identificando si los elementos son iguales, los elementos que faltan determinar, qué relación existe entre los triángulos PQR y RTM. Entonces fíjense que aquí yo estoy siguiendo de acuerdo a lo que pide o lo que exige el cerebrito. Estamos, esta es la capacidad número 1. Acá representan y comunican. Miren, primero planteo la situación problemática. Miren, aquí está su situación significativa que lo ha llamado la maestra. Y a partir de ahí trato de familiarizarme con su contexto. Ese es el enganche que hago. Y luego lo modelo bajo un lenguaje numérico, es decir, extraigo datos. Muy bien. Y es decir, acá
¿Qué es lo que me pide? Traduce. Hay una traducción matemática, el segundo paso. Nos vamos al tercer paso donde representan y comunican. Es decir, van comunicando los elementos, es decir, dando a conocer su comprensión, pero también a la vez van representando. ¿Cómo lo representan? De tal manera que den a conocer, por ejemplo, un reconocimiento. PR, ¿con qué va a ser igual o semejante? El ángulo P, ¿con qué ángulo es igual o semejante? El ángulo R, ¿con qué ángulo es igual o semejante? Entonces el niño te lo da. Mira que acá ya me lo dieron, sino que yo lo estoy ocultando para que el estudiante me lo dé. ¿Estamos? Ahí está, listo. Bueno, ahí está. Entonces, miren, y luego que reconocen, entonces me tienen que establecer los criterios de congruencia. El criterio de congruencia, vamos, 1, ¿se cumple o no se cumple? Si es sí, ¿por qué? Si es no, bueno, ¿por qué? ¿Se cumple el criterio de congruencia número 2? Si es sí o no. ¿Se cumple el criterio de congruencia número 3? Si es sí o no. ¿Cuál criterio de congruencia se cumple? Entonces, ¿qué descubrieron? Acá me tienen que dar lo que descubrieron. Si descubrieron una cosa, pues me dan esa cosa. Si descubrieron dos cosas, de repente que los lados son semejantes, que los ángulos también son semejantes, son correspondientes, y de repente que cumplen con el criterio de congruencia, imaginemos 2. Entonces ya me están dando 3 descubrimientos. Entonces el niño me da lo que descubrió. Entonces con eso están representando y comunicando. Y luego pasamos al siguiente paso, que es el paso de las estrategias. Y que estaría aquí con la capacidad número 3, usa estrategias y procedimientos. ¿Y qué le doy? Le doy los momentos. Determina la estrategia, diseña la estrategia y ejecuta la estrategia. Pero no le dejo solo, le digo qué método usarás. ¿Qué ganó? ¿Por qué? Diseña la estrategia, cuéntame cuál será el plan, dame los pasos, los protocolos a seguir. Y luego le digo ejecuta la estrategia, ya te doy la figura y dime cómo queda, cómo es el procedimiento que has seguido, cuál es el resultado. Y me lo tienen que validar el resultado. Muy bien, y luego pasamos al siguiente paso, que es el argumenta. Miren, el argumenta, el quinto paso, el argumenta, y que estaríamos en cuarta capacidad, argumenta. ¿Cuál es el propósito aquí? Tenemos varios propósitos. Uno que responde al qué, donde van a tener que relacionar resultados, encontrar regularidades dando respuestas a interrogantes. Otro que responde, miren, al qué nuevamente, donde van a tener que justificar matemáticamente. Y otro que corresponde al para qué, cuando hacen la transferencia para aplicar el aprendizaje a una nueva situación, a un nuevo contexto. Muy bien, entonces miren, ahí está. ¿Cómo argumenta? No es simplemente que le lance una pregunta y ya está. Acá le doy una ruta, le ayudo con una ruta. ¿Qué relación existe entre los lados correspondientes? Y ellos tienen que encontrarme esa relación porque ya lo analizaron. ¿Qué ocurre cuando dos triángulos son congruentes? También tienen que dar esa respuesta. ¿Y qué propiedades se conservan? Entonces, a partir de ahí, el niño tiene que generalizar, porque recuerda, aquí están relacionando ángulos con lados, están relacionando dos triángulos para ver su grado de congruencia y qué propiedades conservan. Entonces ahora tienen que generalizar. Cuando hablamos de generalizar, es como si en CIT dieras una hipótesis, ¿no? Hipotetizan, o como si dieras una conclusión. Más que todo una conclusión, una hipótesis comprobada, una hipótesis que lo has generalizado, que se cumple en diferentes contextos. Miren, por ejemplo, no le dejo solo para que generalice, le doy un caso, le doy un ejemplo. Te comparto un ejemplo de cómo generalizar. Un automóvil recorre una distancia fija de 120 kilómetros. A 60 kilómetros por hora tarda 2 horas. A 80 kilómetros por hora tarda hora y media. A 120 kilómetros por hora tarda 1 hora. Entonces el niño, ¿qué va a encontrar? Una relación o un patrón. A 60, 2, a 80, si le aumento 20 más 1 hora y media, se reduce. Si le aumento 40 más, diré 60 más, se reduce. O 40 más, ¿no? Si le aumento 20 y luego le aumento 40, se reduce el tiempo. Entonces, ¿cómo va a generalizar el niño? A mayor velocidad, menor tiempo de recorrido.
cuando la distancia permanece constante. Entonces ahora es tu turno, vuelve a revisar todo lo que has hecho. ¿Qué dirías? Así como a 60 kilómetros tarda 2 horas. De repente él puede decir que el lado A se parece al lado de repente BC, ¿no? El lado AB se parece al lado QM, por ejemplo, del otro triángulo, ¿no? A 80 tarda 1 hora y media. De repente que el ángulo A es igual al ángulo Q, por ejemplo, ¿no? Algo así, o semejante. Bueno, no sé, es congruente. Lo que tiene que decir, que los triángulos ABC es igual de repente a QRN, vamos, no sé, es semejante. Entonces, ¿cómo generaliza? Que se cumple de repente el criterio de congruencia, que de acuerdo a esto, no sé, y se cumple tal criterio, no sé, pero algo generaliza el niño. Ahora, luego viene la segunda fase de argumentación. Tiene que justificar matemáticamente. QR es igual a TM, RM es igual a PQ. Explica por qué. Escribe tu respuesta. Tu respuesta, miren, y no le dejamos solos. Es decir, no le decimos ya que explique y lo que él me da está bien. No, explica tu respuesta, pero debes movilizar estos términos: lados, ángulos, figuras, criterios y palabra congruencia. Es decir, en su explicación me tiene que movilizar todos estos términos. ¿Para qué? Para luego dar la transferencia. ¿Cómo la aplica en una nueva situación? ¿Dónde observas estructuras triangulares en tu comunidad? Hay que llevarlo a su contexto. ¿Por qué los ingenieros prefieren triángulos en vez de cuadrados? Si el lado derecho midiera 40 metros, ¿cómo cambiaría la base? ¿Cómo se utiliza la congruencia en puentes, torres o techos? Y de repente le llevamos su iglesia, ¿no? Sus construcciones que tienen acá en San Pozoa. Entonces luego deben socializar sus resultados para que se puedan autoevaluar y se puedan dar esas preguntas metacognitivas. Y luego terminan o cierran con lo que da la maestra, por ejemplo, cómo ayudó el criterio ALA, miren, han usado el criterio ALA a resolver un problema que parecía faltar datos. ¿Qué parte del proceso de construcción fue más difícil de representar? Ya bueno, ahí acaba. Y miren, y le doy siquiera una ficha de refuerzo domiciliario, si quiero, ¿no? Entonces, pero fíjense acá, todo esto está en una sola actividad de aprendizaje. Ya no hago actividad y ficha aparte. Esta es mi actividad y ficha a la vez. Entonces, al niño, como tiene su fotocopiadora cada aula, hago que fotocopien toda esta parte. Miren, toda la parte donde es miren, hago que fotocopien toda la secuencia didáctica para el niño. Y yo me quedo, si para el director, la subdirectora o para el coordinador pedagógico, lo imprimo con toda la parte general, ¿no? Miren, lo imprimo todo. Pero ojo aquí, también necesitas que hagas tu ruta para tu retroalimentación que vas a hacer, ¿ya? Miren acá, antes de empezar tu siguiente parte de tu actividad en otras 2 horas, vas a retroalimentar, así hemos quedado. Entonces hay que retroalimentar los momentos que hemos vivido anteriormente, en las otras 2 horas anteriores. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Está difícil? ¿Les facilita? Bueno, se dan cuenta que se cumplen los pasos de una ruta y según cómo se moviliza en el cerebrito de cada niño y en el cerebrito de cada adulto también, Entonces, y lo mismo puedo hacer para ciencia y tecnología y también para arte y cultura. Puedo ayudarle con es decir, proporcionarle una ruta para una capacidad, una ruta para que haga ese tránsito para otra capacidad, una ruta para la segunda capacidad, una ruta de cómo hace el tránsito para la tercera capacidad. Entonces tengo que llenarle de rutas. Y de ahí, en el primer bimestre tengo que hacer eso, pero ya estamos en el segundo bimestre, entonces si no lo hemos hecho, hay que proporcionarle en el segundo bimestre. En el tercer bimestre hay que retirarle parte de la ruta. Y en el cuarto bimestre, a ver, que ellos mismos se desenvuelvan. Entonces, miren, si le ayudamos con eso, ya nosotros no nos vamos a estar quejando que los niños no pueden, que es difícil, no.
porque ya le estamos proporcionando paso a pasito. Bueno, eso sería todo. Se cuidan. Muchas gracias.